Un saludo, tutora Sandra Patricia. Mi nombre es Luis Humberto Maldonado Valderrama. Soy de la ciudad de Cúcuta, licenciado en Educación Religiosa Escolar. En esta presentación de la maestría en TIC para la educación, voy a hablar acerca de la evolución de la aplicación de las TIC en la educación, enfocándome en la realidad aumentada. Antes de comenzar a hablar de la definición de realidad aumentada, quisiera comentar mi primer contacto con la realidad aumentada, ¿no? En el 2016 se estrenó un juego llamado Pokémon Go y en el colegio donde en ese momento trabajaba, pues se hizo bastante popular este juego. Eh, Fue un poco extraño ver a los estudiantes con su celular capturando los Pokémon en diferentes espacios del colegio. En un momento, un estudiante se acerca a mí y me dice que el coordinador se la pasaba por los pasillos capturando Pokémones. Entonces, a mí se me hizo extraño porque siempre tenía la imagen del coordinador como alguien muy serio. Y efectivamente, un día lo vi por un pasillo con su celular y estaba haciendo lo siguiente, que era pues un movimiento muy peculiar, muy típico de la aplicación de Pokémon Go. Cuando ya me acerqué a él con, con curiosidad, me doy cuenta que él estaba revisando el observador digital de los estudiantes, solo que no tenía la destreza para hacerlo con el pulgar y por eso pues hacía con el dedo así. Por eso los estudiantes decían que el coordinador estaba capturando Pokémon. Entonces, con esta anécdota como apertura para la definición, no podemos hablar de la realidad aumentada sin antes hablar de la realidad mixta, realidad virtual y realidad aumentada. La realidad mixta hace referencia a cualquier realidad entre los dos mundos completamente, la dinámica entre el mundo completamente real y el entorno completamente digital. Ahí en medio es donde encontramos la realidad virtual y la realidad aumentada. Según Jaron Lanier, en el 89 definió eh, la realidad virtual como el entorno simulado por ordenador como experiencia visual que tiene la capacidad de reproducirse ya sea en pantallas o en gafas espectroscópicas. Y Cobo y Maravek en el 2011 acuñan el término de realidad aumentada como la combinación de lo real y lo virtual en tiempo real y usando las coordenadas 3D de la ubicación exacta del tiempo real. Entonces es la visualización directa o indirecta de elementos tanto reales como virtuales y cómo estos hacen una articulación o una sinergia para darnos a nosotros una experiencia que podría decir significativa, formativa en torno a lo que es la realidad aumentada. Al hablar del desarrollo histórico de la realidad aumentada, nos remitimos a 1901 con Frank Baum, escritor estadounidense del maravilloso mundo del Mago de Oz, en donde habla del character maker, que son unos lentes que daban características acerca de las personas que visualizaban, desde la parte de la ficción. En 1968, Ivan Sutherland, profesor de Harvard, inventa la famosa máquina de Sword of Damocles o es la espada de Damocles, que era una especie de casco con lentes que proyectaban gráficos generados por computadora. En 1974, Myron Kruger eh, diseña o inventa videoplays, que eran unas proyecciones y videocámaras que producían sombras generando un entorno interactivo de movimiento y color. Hoy en día encontramos esta creación en la Universidad de Connecticut. Y por último está la realidad aumentada de Tom Caudell, que eran unos lentes que usaban los ingenieros aeronáuticos donde se podría sobreponer esquemas
para el cableado de los aviones, con los cuales pues se les facilitaba a los ingenieros hacer estas proyecciones esquemáticas, viendo los gráficos en tiempo real a través de unos lentes especiales. En el año 2000, Bruce H. Thomas inventa el juego Arquake, que necesitaba un hardware, unos equipos bastante tecnológicos con los cuales interactuaba en la realidad con las gráficas del juego. Iba, como se ve en la imagen que se está presentando, iba jugando a cielo abierto. En el 2012 y 2015 salen las Google Glass y las HoloLens, que son lentes que interactúan con la realidad, dando información de mapas, de referencias, de calles, de avenidas, de restaurantes en tiempo real. En el 2016 tiene el auge para los smartphones el juego Pokémon Go, del cual les hablaba al principio, que es un juego en el cual se van capturando Pokémon por el escenario o la realidad por la que estamos nosotros caminando, por la que estamos viviendo. Y aparece en la pantalla del celular el Pokémon que en ese sector o en ese lugar específico se puede encontrar. Y este año, aparte de pues, todos los avances tecnológicos que se han realizado en los últimos años, el más grande de este año ha sido el lanzamiento de las Vision Pro de Apple, que son unos lentes en los cuales se puede ver totalmente la realidad y también en la realidad se superponen pantallas, información de calles, se pueden ver películas, se puede tener la información que normalmente nos brinda los smartphones. Bueno, estas son las referencias que usé para el desarrollo y planeación de esta exposición y aprovecho esta diapositiva para aclarar dos cosas. La primera, obviamente en el desarrollo histórico de la realidad aumentada no se mencionaron todos los aportes, porque en los últimos años los aportes realizados en torno a la realidad aumentada pues son numerosos, cuantiosos, de tal manera que se utilizan desde diferentes elementos como por ejemplo textos interactivos, hay aplicaciones que encuentran diferentes códigos o diferentes eh, referencias para realidad aumentada, sino que se tomaron en cuenta los más significativos, los aportes más significativos o los aspectos más significativos en el desarrollo histórico de la realidad aumentada. Y dos, aprovecho esta diapositiva pues para dar como una especie de conclusiones en torno pues a los aportes que yo considero más significativos de la realidad aumentada en lo que tiene que ver con la educación. El primero es experiencias visuales e interactivas. La realidad aumentada permite en tiempo real la superposición de elementos virtuales que proporcionan siempre a los estudiantes experiencias interactivas que por ser visuales facilitan la comprensión de los conceptos abstractos y responden pues a la cotidianidad de los jóvenes, que es el acceso a las tecnologías de información. Como segunda conclusión o segundo aporte, la contextualización de la información. La realidad aumentada ayuda a contextualizar la información, a situarla en entornos del mundo real, y esto hace que los conceptos sean más tangibles, más fáciles de conectar con los estudiantes y ellos con la teoría y la práctica. Tercer aporte de la realidad aumentada es la exploración 3D.
los modelos 3D y las representaciones virtuales están permitiendo a los estudiantes explorar objetos, fenómenos desde todos los ángulos posibles, mejorando la comprensión espacial y fomentando también un pensamiento crítico frente a estas exploraciones. El cuarto aporte son las simulaciones educativas. La realidad aumentada utiliza estas simulaciones como una herramienta bastante realista que permite a los estudiantes practicar habilidades en un entorno seguro, amigable, confiable, antes de aplicarlas en situaciones del mundo real. Y quinto aporte, considero que es fundamental, las excursiones virtuales. La realidad aumentada pues permite a los estudiantes realizar excursiones virtuales a lugares históricos, geográficos o científicos, o tener acceso a objetos, maquinarias, elementos sin salir del aula de clase y con la mayor interactividad posible. Entonces creo que esos aportes enriquecen el proceso o como una herramienta para enriquecer el aprendizaje en los estudiantes. Muchas gracias, espero que le haya gustado la exposición.